a continuar con el estudio que tenemos de Hechos en el capítulo 2. La semana pasada, Salud, más o menos me acuerdo que llegamos por ahí del versículo 23. Voy a seguir leyendo y voy a hacer algunos comentarios ahí en la predicación, porque es importante, hermanos, que nos fijemos en la predicación. No sé cuántos de nosotros seamos ya predicadores o vayamos a ser predicadores, pastores, y es bueno que sepamos de qué se trata la predicación. Yo sé que hay una materia que se llama homilética, que se les enseña y se nos enseña y se nos dan detalles acerca de la mejor manera de predicación. Pero fíjense que aquí tenemos a Pedro, un hombre indocto, ¿sí? Y predica como si hubiera sido preparado básicamente en un seminario, en un instituto, y se le hubiera preparado. Y estas cosas serían buenas que, a pesar de que nosotros pasemos por la predicación superficialmente, ustedes estudiaran y empezaran a sacar conclusiones en qué es lo que dijo, cómo lo dijo, por qué lo dijo. Y así es como nosotros armamos, a final de cuentas, nuestras predicaciones. Porque, atención, creo que les dije la semana pasada la diferencia entre predicación y enseñanza, ¿sí se los dije? ¿No? Bueno, la diferencia entre predicación y enseñanza en sí, o sea, lo concreto, o sea, no quiere decir que es el absoluto, es que la enseñanza va dirigida a la inteligencia de las personas, ¿sí? O sea, yo cuando enseño lo que quiero es que ustedes tengan toda la información que sea suficiente para que ustedes, crezcan en su vida espiritual. Pero si yo les estoy predicando, cambia. Aquí el objetivo no es su inteligencia. O sea, la inteligencia está metida, está mezclada, pero se predica a las emociones, ¿sí? Al corazón. Es a donde se predica, directo al corazón, a las emociones. ¿Por qué? Porque lo que pretendemos en la predicación, atención, no es manipular, pero sí es llevarlos a algo. Por ejemplo, si yo predico un mensaje evangelístico, me preparo de tal forma, vamos a decir, que el mensaje llegue a su corazón y entonces llevarlos a los pies de Cristo Jesús. ¿Sí me explico? Si yo estoy predicando algo de doctrina, o sea, sobre la doctrina, vamos a suponer, sobre la cristología o sobre la neumatología, entonces tengo que sí darles información que vaya a su cerebro, pero tengo que también hablarles al corazón para que ustedes acepten lo que se está diciendo de la palabra de Dios, la tomen como lo que es la palabra de Dios y la apliquen a su vida, porque es la palabra de Dios. Creo que la semana pasada sí vimos un versículo que hablaba de que el Señor le dijo, ¿no? Al Espíritu, al profeta le dijo, predícales a su corazón, a su espíritu, ¿sí? Para que ellos sean movidos. Entonces, esto es lo que está haciendo Pedro. Si se han fijado, ha llegado hasta el momento incluso de decirles que ellos son los asesinos. Y no se los dijo, ¿verdad?, para que pues pusieran las manos atrás, se pusieran de rodillas y que les pusieran las esposas y vámonos a la cárcel. No, se los dijo para impactarlos. O sea, ¿qué es lo que ustedes acaban de hacer con el Rey de Reyes, con el Salvador del mundo? Y entonces voy a comenzar a leer, les decía el verso 23, para que veamos algunos aspectos. Ya ¿se acuerdan que metió a Joel? ¿Sí? Ahora también va a seguir haciendo uso de escrituras, de partes de la Biblia. Dice el verso 23, a entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis con manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Eso obviamente, Cristo no podía, siendo la vida, no podía estar o permanecer muerto, ¿verdad?, en la tumba, sino que ya había un plan determinado cuando Él tenía que resucitar, al tercer día, después de haber ido a proclamar su victoria, allá en lo que era el seno de Abraham, ¿sí?, para decirles a todos los creyentes del Antiguo Testamento, esto es especulativo, ¿verdad?, de decirles, miren, ustedes pusieron su fe en mí, yo soy el Cordero, que había de morir por el perdón de sus pecados, aquí estoy, ¿verdad?, los lleva a la gloria, y entonces es abierto el cielo. Desde entonces los creyentes vamos al cielo, no nos quedamos en ningún lado aquí en la tierra. Dice el verso 25, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida,
me llenarás de gozo con tu presencia. Después de que cita a David, dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Y eso es uno de los argumentos cuando nosotros predicamos o enseñamos sobre la resurrección de Cristo Jesús, es que todos los líderes religiosos del mundo están sepultados. Y ahí están desde el día que murieron y fueron sepultados. No se han movido de ahí. De las religiones que son más populosas en el mundo, está el Islam, los musulmanes. Ellos tienen a su líder, a Mahoma, sepultado ahí en la, ¿cómo se llama? En la mezquita. Sí, ahí está, y ahí seguirá estando. No se ha levantado de la tumba. Y la diferencia entre todas las religiones y nosotros es que hay una tumba vacía en Israel, ¿sí? Y es porque Cristo Jesús resucitó. No se quedó entre los muertos. Su cuerpo no vio corrupción. Y es algo glorioso, hermanos, porque eso no había sucedido nunca. Y todavía no sucede. Había habido resurrecciones, claro, pero eran resurrecciones en las cuales, por ejemplo, vamos a pensar, ¿a quién resucitó el Señor? A Lázaro, muy bien, pero Lázaro volvió a morir. ¿Sí? Esa es la diferencia. Una vez resucitados en Cristo Jesús, ya no hay muerte. ¿Sí? Por eso dice la Escritura que, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? O sea, no la hay. Nosotros, al igual que Cristo Jesús, vamos a resucitar para nunca más ver muerte. Y Cristo fue el primero que se levantó en ese sentido y fue el primero que se levantó por su poder. ¿Sí? O sea, entonces venció la muerte y Él es la garantía de nuestra resurrección. Y dice el verso 30, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Fíjese cómo empieza a desmembrar algunas partes de lo que ya citó de la Escritura, que eso es lo que hacemos nosotros cuando predicamos. Tomamos una Escritura y empezamos a deshacerla, ¿verdad?, para que quede muy, muy entendido. Y dice, a este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Aquí hay una conversación que sucede también en Zacarías, donde Dios se menciona a sí mismo 2 veces. Por eso cuando David dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, es que le dijo Dios Padre a Dios Hijo, siéntate a mi diestra. ¿Sí lo captamos? ¿Verdad? Entonces dice, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esto sucederá en el día de Armagedón. Y dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. O sea, no está diciendo que en ese momento lo hizo, sino que en ese momento lo ha declarado Señor y Cristo, porque Jesús es Dios, hermanos. Jesús es eterno. Él nunca fue creado. Él es Dios desde la eternidad y hasta la eternidad. Hay muchas doctrinas en las cuales nosotros debemos tener cuidado para no caer, no enrolarnos en ellas, donde se habla que el Padre pues es el eterno, pero el Hijo no es eterno. ¿Sí? O sea, y de ahí se deriva la idea que hoy todavía nos predican los testigos de Jehová, de que Jesucristo no es Dios. Jesucristo es la primer creación de Dios, dicen. Entonces, mucho cuidado con eso. La Escritura nunca está diciendo esto. Aquí lo que está diciendo simple y sencillamente se hace la declaración. ¿Por qué? Porque es evidente, resucitó de los muertos. ¿Se acuerdan el guardia romano que estaba ahí a un lado? La expresión que utilizó, fíjate, el día de su muerte, no el día de su resurrección, el día de su muerte. Al ver los acontecimientos a su derredor, él declaró, verdaderamente este es el Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, esto es lo que está diciendo este verso nada más. Verso 37. Al oír esto, se compungieron de corazón. A ver, ¿qué quiere decir que se compungieron de corazón? ¿Que tenía un ataque allí? ¿Qué quiere decir? O sea, porque a veces no entendemos qué dice la Escritura y tenemos que entenderlo, hermano. ¿Qué dice la Escritura? ¿Que se compungieron qué? ¿Se entristecieron? ¿Se pusieron muy tristes? ¿Se conmovieron? ¿Creyeron? Todo esto, hermanos, les dolió su corazón porque
esto es lo que había pasado. Ellos habían crucificado al autor de la vida y les duele, se ponen tristes, ¿sí? No sé, a veces todavía algunos de nosotros cuando nos miramos, nos ponemos a contemplar la crucifixión, todo lo que pasó, ¿verdad? Muchos somos tocados de repente, ¿verdad? Y lloramos, ¿verdad? O nos sentimos muy compungidos, muy doloridos, porque esto es verdad, esto pasó, lo hizo por nosotros, que nosotros no nos lo merecíamos. Esa es la muestra de su amor. Entonces, en esa muestra de su amor, ¿verdad? La gente se duele de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones, hermanos, ¿qué hacemos? O sea, ok, nosotros lo crucificamos, pero ¿qué hacemos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. También cuidado con este verso. Este verso está resumiendo, no está hablando de un proceso, ¿sí? Está resumiendo lo que hay que hacer. O sea, es arrepentirse y luego bautizarse en el nombre de Cristo Jesús. ¿Entendemos eso? El bautismo no nos perdona de nuestros pecados. ¿Quién nos perdona de nuestros pecados? Es Dios. ¿Verdad? ¿Cuándo? Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando venimos a Él con fe, pidiéndole que venga a morar en nuestro corazón. Entonces, atención, cuidado con ese verso, no es el paso, sino está hablándonos de un resumen, Pedro, lo que hay que hacer. Y luego dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos Dios el Señor llamare. ¿Se acuerdan que hablamos ya de esto? De lo grande y lo maravilloso que es esto, es lo que dice este verso. Es para nosotros y para nuestros hijos, ¿sí? Y en este caso, fíjense, para que Israel no pensara que era solamente para los israelitas, dice, y para cuantos están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. ¿A cuántos de aquí ha llamado? Nos ha llamado a la salvación, muy bien. Dice, y con otras muchas palabras, testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Porque la única manera de ser salvos, o sea, de no ser, incluidos en el juicio sobre esta perversa generación, es Cristo Jesús, hermanos. La vida, y no porque la veamos con pesimismo, el mundo es perverso, es malo, es frío, es violento, es cruel, hace cosas aberrantes. Y nosotros que tenemos a Cristo Jesús somos salvos de eso, de caer en eso, de vivir en eso, y aparte de que cuando muramos seremos llevados a la presencia del Señor. Entonces, fíjense, dice así el verso 41, así que los que recibieron su palabra, o sea, porque ya terminó la predicación, dice, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Atención. Fíjense qué tremendo. Es la primer predicación del Evangelio y se convierten 3,000 personas. Esto, hermanos, básicamente son cosas sin precedentes, aunque todavía hubo otras dos. Fíjense, Lucas aquí nos dice que fueron 3,000. Imagínense cómo contar 3,000 personas. O sea, tú estás ahí en la multitud, obviamente tienes que subirte a algún lado, ¿verdad?, elevado, para poder contar 3,000 personas. Porque a veces ya estamos en 1, 2, 3, 4, 5, 10 y, ay, este ya se me movió, a lo mejor ya lo conté 2 veces y te hago todo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sea, imagínate, o sea, yo quiero que veas lo difícil que debió haber sido, pero obviamente aquí está la guía del Espíritu Santo y nos dice 3,000 personas. ¿Alguien léame el capítulo 4, verso 4? ¿Quién lo va a leer? ¿Quién lo va a leer a la una? Eso, muy bien, aquí adelante. Primero, en el capítulo 2 fueron 3,000. Ahora son 5,000. ¿Alguien más léame 5:14? Capítulo 5, verso 14. Ajá, adelante. Fíjense. Lucas empezó a contar 3,000, luego 5,000, y luego dijo, no, ya ahí muere. Eran un montón, ¿sí? Eran muchos. O sea, iba creciendo las gentes que venían a Cristo Jesús. Está iniciando la iglesia. La iglesia comienza a formarse con estos grupos numerosos. Fíjese, yo escucho de campañas evangelísticas, yo creo que ustedes también, de campañas evangelísticas, pero esto lo venimos escuchando desde el siglo XVIII. Campañas evangelísticas donde se convierten miles y miles de personas al Señor, cientos y cientos. Y por todos lados se hace una campaña, ¿verdad? Y aquí llegaron tantos miles o tantos cientos. Y lo que uno se pregunta, hermanos, pues ya no quedaría nadie a quien llevar a los pies del Señor Jesús, porque entre todos los miles y cientos que supuestamente vienen en las campañas evangelísticas, pues ya no queda nadie que evangelizar, ya todos están evangelizados. Y es que, hermanos, esto es a final de cuentas una mentira. Esto pasó, pero porque son las señales de la primera iglesia. Pero de eso a que en otras grandes multitudes que se ha evangelizado, por ejemplo, se habla de Billy Graham, ¿sí?,
O sea, miles y cientos. Y es que a veces confundimos con la gente, ¿verdad?, que de repente pues sigue la onda, pero que no se convierte realmente, porque resulta que luego, ¿dónde están? Si fueran verdaderos creyentes, ¿dónde deberían estar? En las iglesias, llevando el evangelio, pero les digo, ya no nos quedaría nadie más a quien evangelizar. Entonces, cuidado con eso, hermanos. Eso, uno quisiera que fuera cierto, pero no es cierto. Yo tengo pastoreando más de 20 años, y 25, y mucha gente supuestamente ha venido a los pies de Cristo Jesús, pero ¿dónde están? Se fueron. Regresaron al mundo. ¿Por qué? Porque eran del mundo. Así de sencillo. Si fueran de nosotros, como dice Juan, pues hubieran permanecido con nosotros. Pero no eran de nosotros, se fueron. Y conocían muchas veces la doctrina cristiana. Y a esa doctrina cristiana que no aceptaron es a la que renuncian, ¿sí? O sea, apostatan de esa doctrina porque no son verdaderos creyentes. Entonces, hermanos, fíjese cómo el trabajo de evangelizar en el mundo, pues se lleva a cabo de individuo a individuo muchas veces, ¿sí? Sí, a mí me ha tocado, bueno, en ocasiones que he hecho algún llamado y vienen varias personas. Pero de esas varias personas, yo digo, Señor, que se quede uno. Y luego ese uno que traiga a su familia. Y empieza el proceso. Entonces, cuidado, no se dejen apantallar, hermanos. Mira, es bonito, a lo mejor te puedes sentir hasta emocionado y decir, wow, vinieron a Cristo 1000 personas este día. Y como es una campaña que dura 5 días, pues si sigue así la cosa, van a ser 5000 personas al terminar la campaña, ¿sí? Y uno dijera, ojalá fuera cierto. Pero recuerde, hay muchos que son nada más emocionales, son emotivos, y parece. Pero recordemos, hermanos, la enseñanza que hizo el Señor Jesús en cuanto al sembrador. Una cayó en el camino, otra cayó entre pedregales, otra cayó entre espinos, pero dice, bueno, la que cayó en buena tierra produce a 70, a 30, a 70 y a 100 por uno, ¿sí? O sea, bueno, la semilla que cae en buena tierra, pero para que caiga buena tierra, hermanos, no todos. Recuerden, el ofrecimiento de salvación potencialmente es para todo el mundo, pero es solamente efectivo en aquel que realmente viene a Cristo Jesús. Y como Cristo Jesús dijo que la cizaña y el trigo iban a crecer juntos, y que el reino de los cielos es semejante a una red que se echa al mar y saca toda clase de peces, pero luego los peces son separados porque sí estaban en la red. Vamos a suponer la red como la iglesia. Pues sí, estaban en la iglesia, pero eso no quiere decir que eran cristianos, porque no tenían a Cristo Jesús en su vida. Entonces, cuidado con esas enseñanzas, hermanos. Ahora, aquí fíjese, a veces nos encontramos también con que, ¿cuál es el trabajo del pastor? O sea, ya que tenemos ahí, está Pedro predicando, ¿cuál es el trabajo de Pedro? ¿A qué se debe dedicar Pedro? ¿A qué se dedican los pastores? Los pastores, hermanos, nos dedicamos a cuidar y alimentar al rebaño. Nos dedicamos a ayudar, a enseñar para que se reproduzcan como cristianos. ¿Cuál es el trabajo de las ovejas? Dejarse cuidar y dejarse alimentar. Y reproducirse, o sea, en otros cristianos, quiero decir, ¿sí? Entonces, hay un papel que se empieza a jugar, y vamos a ver cómo se marca muy bien, ya que lleguemos al capítulo 6, ¿verdad? Pero desde el nacimiento de la iglesia, lo que podemos ver es que hay dos roles básicamente, o sea, dos grandes roles que se juegan en la iglesia. O sea, y quiero decir que se juegan, quiero decir que lo desarrollan, ¿sí? Desarrollan este rol. ¿Para qué? Para que crezca la iglesia, para que se fortalezca la iglesia. ¿Sí entendemos esto? Otra manera de decirlo es, los líderes producen líderes, las ovejas producen ovejas, ¿sí? Y alguien puede decir, no, pues soberbio, ¿verdad? No, hermanos, este es el papel. Esto no quiere decir que yo no deba de ganar gente para Cristo. Para eso estoy. Pero quiere decir que tengo que preparar a otros para que ellos cumplan con el propósito del ministerio, que es evangelizar. Mire, vengan a Efesios capítulo 4. ¿Ya les he hablado de Efesios capítulo 4? No sé. ¿Ya les he hablado de Efesios capítulo 4? ¿No? Ok, ahí va. Entonces déjenme ir desde el principio para que vean. Fíjense, aquí en Efesios 4 lo que nos está diciendo Pablo es
cómo es que está estructurada y cómo está concebida la iglesia desde el punto de vista de Dios. El verso 7 dice: a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice la Escritura, aunque no viene la palabra Escritura, pero a eso se refiere Pablo: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ahorita lo voy a desarrollar con la Escritura, pero déjeme decirle, esto de que dio dones a los hombres no se refiere a los dones del Espíritu Santo, porque aquí acuérdese que el que está subiendo a los cielos, ¿quién es? Es Cristo Jesús. Y cuando Él sube a los cielos, dice que nos da regalos a nosotros los hombres. Esos regalos, fíjese, ahorita vamos a ver, son personas. El Señor Jesucristo dio como regalo cierto tipo de personas que tenían que cumplir un papel en la iglesia. Dice, versículo 11, y Él mismo, o sea, Cristo Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora, estos son los dones, hermanos. Los apóstoles, los evangelistas, los profetas, los pastores y maestros. Pastor y maestro, hermanos, es una sola función ahí, ¿eh? No son dos funciones. Por más que a veces se nos enseña que unos son pastores y que otros son maestros, no, es una palabra que va junta, aunque lleve ahí la Y, sí, que es una conjunción copulativa, es sobre un solo tipo de personas, porque un pastor tiene que saber enseñar. Si no sabe enseñar, no puede ser pastor. Así de sencillo, ¿sí? Entonces, un pastor tiene que saber enseñar. Estos son los dones. Y los dones nos los dio el Señor, dice aquí, enseguida, ¿para qué? Para perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Todos los creyentes. Para perfeccionar a los creyentes. Estos regalos nos los dio el Señor para perfeccionar a los creyentes, es lo que dice ahí. ¿Para qué, hermanos? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí lo que dice es, hermanos, que estos dones nos están siendo dados para que perfeccionen la iglesia y la iglesia haga, ¿sí?, el ministerio. O sea, que cada uno cumpla con su papel. Recuerde, la iglesia somos todos. Yo soy pastor, sí, pero soy parte de la iglesia. Y estoy al mismo nivel que todos ustedes. Lo único que nos hace diferentes es que yo tengo una responsabilidad y ustedes tienen otra. Pero a los ojos de Dios somos los mismos. No tenemos más valor porque seamos pastores que cualquier otro miembro de la iglesia. Lo mismo somos para Cristo Jesús. Pero a cada uno nos da responsabilidades. Y a nosotros los pastores nos ha dado la responsabilidad, como decía hace rato, de cuidar y alimentar el rebaño. Esto es perfeccionarlo. Esto es prepararlos para que hagan la obra del ministerio. Todos somos el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros tiene una función en el cuerpo de Cristo. Y entonces tenemos que cumplir con ella. Y fíjese, cuando la gente no entiende este punto, es que sucede que los regalos que nos ha dado Dios, ahí los andamos pateando, los andamos aventando, los andamos menospreciando, como que si los regalos de Dios se dieran en maceta, hermanos. Y cuidado, no es así. Es para que nosotros los amemos, los comprendamos, los apoyamos. Y alguien puede pensar, no, pues sí, pues él es pastor. Pues tiene que decir esto. No, hermanos, yo también tengo un pastor. Ahí está Chuy, ahí está Toño, Sergio. O sea, somos pastores unos para otros a final de cuentas. Y tenemos que obedecer. Y tenemos que apoyar. Porque ese es el trabajo. Si nosotros no hacemos nuestro trabajo, hermanos, en la iglesia, entonces nosotros estamos siendo los culpables de que la iglesia no marche como tiene que marchar. Así es, fíjense. Somos nosotros. Porque nos estamos peleando, porque no nos parece bien uno de los líderes a lo mejor. Hace muchos años, en el ministerio que yo estaba antes, habíamos dos personas que, como trabajábamos, ¿verdad?, para suplir las necesidades de la iglesia, pues habíamos dos ancianos, que es la palabra que usábamos nosotros en aquel tiempo, dos ancianos, y pues nos dividíamos el trabajo de la iglesia. Pero un día le llamé yo la atención a uno de los miembros, y pues de esas veces tú sabes que te botan así por un tubo, pero sí olímpicamente, ¿no? O sea, y le dije, oye, espérate, le dije, a ver, soy anciano en esta iglesia, ¿lo soy para ti? Y me dijo, no, tú no.
Y bueno, entonces, pues, si no me considera una autoridad, pues yo ya no tengo nada que decirle. Bueno, yo lo dejé así, ¿verdad? Obviamente yo le digo al Señor, Señor, tú sabes que yo hice lo que tenía que hacer y a él no le parece. Bueno, su vida se desvió muchísimo, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque no escuchó la voz de Dios a través del liderazgo. Pero fíjense, hermanos, no es que el liderazgo se tenga que ejercer para que ustedes hagan lo que yo diga. Eso no puede ser. Ustedes tienen que obedecer cuando uno como pastor dice lo que dice Dios. ¿Sí me explico? Entonces, mira, yo entiendo, por ejemplo, en el ejército se les dice, pues tienes que obedecer, te guste o no te guste. Y hemos visto, al menos por películas, hemos visto que aquellos oficiales que obedecieron a sus superiores, ejecutando una tarea impropia, indigna de un militar, pues los juzga una corte marcial y les dan prisión por años o de por vida. Porque obedecieron sin pensar. ¿Sí? Entonces, cuidado. Nosotros no estamos llamados a obedecer sin pensar. Jamás. ¿Sí? Imagínense, yo les digo, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, échense de cabeza porque el Señor lo dice. A ver, ¿se van a echar de cabeza porque el Señor lo dice? Porque yo digo que el Señor lo dice. Se quedaron callados, oigan, ya me están dando miedo. No, hermanos, no. Porque tengo que tener un convencimiento de razón. Dios me hizo una persona inteligente. Así de fácil. Así de fácil. Por eso ustedes nunca ven a nadie de los hombres de Dios dando una orden ilógica. Jamás. Cristo Jesús nunca nos dio un mandamiento ilógico. O sea, algo que Él no hubiera hecho. Y Dios nos hizo seres inteligentes. Entonces, abusados, hermanos, fíjate. Por eso les estamos preparando. Por eso en el mundo hay tantas religiones en donde al que se le obedece es al líder. No importa lo que diga la palabra de Dios, lo que importa es lo que dice el líder. Aquí tenemos, ¿verdad? O sea, la tienda de enfrente grandota, esa. ¿Sí? Ahí está el Papa. ¿Sí? Y lo que él diga está bien. Así diga aberraciones. Cuidado, hermanos, cuidado. O sea, sí somos creyentes, pero no somos crédulos. Hay una diferencia muy grande. Yo soy creyente, pero no soy crédulo. Lo que yo oigo lo llevo, como dice la Escritura, tenemos que llevarlo a Cristo Jesús. Cautivo, todo pensamiento cautivo, a Cristo Jesús. Entonces, vea usted esto que de lo que Pedro les está hablando y de lo que yo le estoy hablando ahorita a través de Pablo, tiene que ver con sí. Ahí están nuestros pastores, hay que cuidarlos, hay que apoyarlos, hay que orar por ellos. Y hermanos, estoy diciendo orar por ellos si es en serio, ¿eh? ¿Oran por sus pastores? No levante la mano porque luego lo agarran la movida. Hay muchos que decimos que sí. Y la verdad es que no. O que nos acordamos de él en cuanto lo vemos y, Señor, te pido por el pastor en el nombre de Cristo Jesús. Pastor, estoy orando por usted. ¿Sí? Cuidado, o sea, yo por ejemplo, en mi caso, hermanos, yo tratando de asegurarme de que las ovejas que el Señor ha puesto a mi cuidado oren por mí, yo les he pedido, a ver, levante su mano, usted va a orar por mí. Ya levante su mano, el compromiso lo está haciendo usted con Dios. O sea, si usted no ora por mí, le está fallando a Dios. Está haciendo un compromiso falso con Dios. Porque yo quiero que oren por mí. Porque yo soy un hombre, hermano, y se me bota la canica de repente. Fíjate. Por eso necesito del apoyo en la oración. Y esto que le estoy diciendo, hermanos, no crea que lo hice ya una vez y no lo he vuelto a hacer. No, ya lo he vuelto a hacer. Y lo pienso volver a hacer. Porque luego como humanos se nos olvida. Se nos olvida por quién tenemos que orar. Y hermanos, son regalos. Tenemos que cuidarlos, mínimo en oración. O sea, ahí está la oración para que cuidemos de ellos. Para que le digamos a Dios qué es lo que queremos que sean ellos. ¿Te acuerdas del dicho que dice que cada país tiene el gobierno que se merece? Pues sí es cierto, hermanos, sí es cierto. Y si eso lo traemos a la iglesia, vas a tener el pastor que te mereces si no oras por él. Si no lo estás cubriendo con tu oración, entonces vas a tener un mal pastor. Un pastor que te engañe a la hora que te está predicando. Un pastor que le interese manipularte en lugar de guiarte a Dios, a Cristo. Entonces, vea. Por eso,
Dice la Escritura que Dios nos dio regalos, y a esos regalos obviamente hay que quererlos, porque ellos están para perfeccionarnos. Ahora, ¿hasta cuándo? Porque luego, no, pues es que el pastor es bien enfadoso, quiere que vengamos a todos los estudios. Pues mira, aquí dice el verso 13, ¿hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y la estatura y la plenitud de... ¿Te fijas cuándo va a terminar o cuándo va a dejar el pastor de decirte que vengas a estudiar, que vengas a las reuniones? ¿Te fijas cuándo? Hasta que seamos perfectos. ¿Cuándo va a ser eso? Pues cuando ya estemos allá con el Señor, hermanos. Entonces sí, ya no les voy a volver a decir a nadie, vénganse a los estudios, vénganse a la reunión. ¿Por qué hacen esto, estos regales? ¿Por qué predican esto? Dice ahí, para que ya no seamos niños fluctuantes. O sea, cambiemos a cada rato. Llevados por doquier viento de doctrina. Hermanos, las doctrinas, las falsas doctrinas polulan. O sea, hay por todos lados. Y para que te engañen, ¿qué debe de tener esa doctrina? ¿Qué debe tener esa doctrina para que te engañen? Tiene que tener verdad. Tiene que ser emocional, sí. Pero tiene que tener verdad. No te debes dar cuenta, o sea, desde el punto de vista de un pastor manipulador, no te tienes que dar cuenta cuando yo me desvíe en la doctrina. Sí te estoy hablando de cosas de Dios, pero no te debes dar cuenta cuando me desvíe. Y no te das cuenta cuando no conoces la palabra de Dios, cuando no conoces a Dios. ¿Se fijas? Entonces, ve que también entonces como oveja tienes responsabilidad. Porque Dios muchas veces pone en nosotros mismos la responsabilidad. Mirad que nadie os engañe. ¿A quién le dijo el Señor Jesucristo? ¿Te fijas? O sea, no dice ahí, mira, tú no te preocupes, como yo te di mi Santo Espíritu, nadie te va a engañar. No, te dice, mira, fíjate, pon atención para que nadie te engañe. Entonces, por esto Pablo escribe esto, ¿verdad? Llevados por cualquier viento de doctrina, y dice, enseguida, por estratagema. O sea, esta es una estrategia, esto es un diseño. O sea, los que te van a engañar, hermanos, están bien diseñados. Ya te platiqué la semana antepasada, creo, acerca del predicador que yo escuché en la televisión. Todo está preparado, es toda una estrategia para que tú creas lo que dice, para que no pongas en duda lo que dice. Me tocó una vez que me enseñaron un video de un pastor que decía haber ido, no me acuerdo si al cielo o al infierno, pero él decía que había ido allá, que Dios lo había llamado para que viera, para que fuera testigo de lo que ahí pasaba. Y entonces me acuerdo que les está predicando a una audiencia, es grandecita, y está hablando tan rápido, y le salen lágrimas, ¿sí? ¿Y sabes por qué hace esto? De hablar rápido y que le salgan lágrimas. Para que no pienses, para que te dejes llevar por la emoción. Si habla rápido, tú tienes que estar adentro y tienes que estarte comiendo todo lo que dice, porque si no, no hay manera que te pares y pienses. Es una estrategia, o sea, no es que así habla él de rápido, no, es la estrategia para que tú no pienses, no te dejan pensar. Te van a engañar y es una estrategia, está planeado así. Por ejemplo, Austin. ¿Sí sabes de qué Austin me refiero? ¿John Austin? Ok. Todo lo que él predica está preparado, estratégicamente preparado, mercadológicamente preparado. Él cuando sale al púlpito a predicar, o al escenario, porque al final de cuentas es un escenario para él, él sale sabiendo qué es lo que te tiene que decir, quiénes son los que están aquí y qué les debo de decir. ¿Dónde se sentaron aquellos que tienen que oírlo, esta otra parte, que es para ellos? Está todo estratégicamente preparado. Por eso la gente se deja llevar por este tipo de doctrinas. Y lo que nos dice la palabra de Dios es que no podemos dejar de prepararnos, porque cuando tú te dejas de preparar es como cuando el boxeador baja la guardia. Si baja la guardia, se lo van a sonar, lo van a noquear, ¿sí? Entonces nosotros no podemos bajar la guardia, dice ahí. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas, o sea, las mañas que son un arte del error, sino que siguiendo la verdad en error, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces ahí tenemos, hermanos, fíjate, nuestro papel no es fácil, y lo que lo que Pedro les está predicando ese día, ¿verdad? Porque aquí lo que estamos viendo es qué es lo que está pasando después de su predicación. O
O sea, aquí tenemos que se bautizaron como 3,000 personas, dice, y luego vamos a ver otro punto que traigo aquí para desarrollar. Entonces, fíjate, la iglesia empieza a dar sus primeros pasos. Ubícate. Es el nacimiento de la iglesia. ¿Qué tienen como doctrina la iglesia para guiarse? Ahorita, pues lo que está diciendo Pedro. Eso es doctrina. Pero ¿qué tenían entonces para afianzarse más en la doctrina de Dios? ¿Qué tenían? El Antiguo Testamento, hermanos. El Antiguo Testamento. Los primeros cristianos no tenían el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se empieza a formar después de Pentecostés. No antes, ¿verdad? Aquí no, ya tenemos listo el manual, ahora sí, salgan a predicar. No, aquí no es así, hermanos. El Nuevo Testamento se fue formando mientras la iglesia crecía e iba predicando lo que ya se conocía. Aunque no existía la Escritura, una de las predicaciones de los cristianos es Cristo Jesús resucitó. Cristo Jesús murió para salvarnos. O sea, había ya argumentos, pero todavía no estaba lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. Vamos a hacer una lectura. ¿Quién levanta su mano? Juan 15. Una mano de los que no hayan leído. No se desanimen, hermanos, ya me lo terminamos. Allá atrás, Juan 15. Luego, por favor, Juan 16 y Hechos 5. Allá atrás, Hechos 5. Muy bien, ahorita les doy los versículos. Porque fíjense, Cristo Jesús no nos dejó a oscuras. Él nos dijo lo que iba a suceder. Pero este es un proceso. Juan 15, versos 26 y 27, por favor. Ok, ¿se fijan? Está hablando en futuro, ¿se fijan? Cuando venga el Espíritu Santo. O sea, aquí encontramos en capítulo 14, 15 y 16 encontramos mucho de la obra que está desarrollando el Espíritu Santo. Capítulo 16, a quien se lo di, verso del 12 al 15. ¿Se fijan? Cuando venga el Espíritu Santo. Es que es natural, hermanos. Fíjense, ustedes, ¿ya ahorita cuántas clases llevan? ¿3? Hoy 3, es la tercera, de hoy. O sea, estamos hablando de 3 clases de 50 minutos. ¿Sí? Y tenemos una idea, porque estamos frescos, de qué es lo que ha dicho cada pastor. Aquí. Pero se van a ir a su casa y se les van a olvidar gran parte de las cosas que nosotros hablamos aquí. Por eso Cristo les dijo a sus apóstoles, ya los he preparado durante 3 años y medio, pero tengo muchas cosas que decirles todavía que si se las digo ni se van a acordar de ellas. Por eso mejor es el Espíritu Santo el que está encargado de darles a ustedes todavía la revelación que hay. Entonces, Dios, obviamente lo sabe todo, usó la lógica para ir enseñando poco a poco lo que les faltó a los discípulos. Estaban listos para empezar la obra. Pero ellos mismos fueron creciendo espiritualmente, ¿sí? Y nosotros vemos hombres que han desarrollado, ¿verdad?, ya una relación con Cristo Jesús, y entonces el Espíritu Santo los está usando a ellos para decirnos muchas cosas. Pero se fija cómo todavía no estaba el Nuevo Testamento aquí. Están hablando, están repitiendo lo que dice Pablo, lo que dice Pedro. ¿A quién le di Hechos 5? Allá atrás, Hechos 5, por favor, el verso número 32. ¿Se fijan? O sea, les estamos hablando de lo que somos testigos y de lo que está haciendo el Espíritu Santo. Porque, como les he dicho, hermanos, y les dije desde el principio que empezamos a estudiar el libro de los Hechos, hermanos, esto es básicamente el nombre correcto del libro sería los Hechos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo sigue obrando todavía hoy. Hoy sigue llevando a la iglesia de Cristo Jesús hacia adelante. Es por su obra que hay hombres y mujeres convencidos para continuar la tarea. Es el Espíritu Santo el que lo hace. Y son los corazones que son sensibles al Espíritu Santo para hacerlo. Porque, hermanos, a veces, mira, déjame quitarte a veces malas ideas. Pero hay gente que yo le he preguntado, por ejemplo, ¿en qué trabajas? No estoy trabajando. ¿Qué estudias? No estoy estudiando. O sea, son ninis, ¿no? Y le digo, bueno, y entonces, pues, ¿qué onda contigo? Es que estoy esperando que el Señor me llame para servirle en la iglesia. Tú dices, no, por favor, ¿sí? O sea, ¿a quién te dijo que el Señor quiere gente desocupada? Fíjate que el Señor llama para que le sirvan a pura gente ocupada. Gente que está haciendo su trabajo. Porque la gente que trabaja sabe de responsabilidades, sabe de retos, sabe de metas.
pero los que ni estudian ni trabajan, por favor, no. Me acuerdo una vez que un pastor vino de las misiones en la sierra, creo que fue en Oaxaca, y entonces ya la última predicación se le acerca a una hermana de la congregación y le dice, oiga hermano, venga para acá porque tengo una cosa que decirle. Y pues sí, se acerca el hermano, ¿verdad? Y le dice, mire, quiero pedirle un favor, es en el nombre del Señor Jesucristo, y entonces dice la Escritura que no me lo puede negar. Dice, bueno hermana, pero pues dígame de qué, o sea, ¿qué se trata? Y dice, fíjese que yo tengo un hijo, no trabaja, no estudia, está de flojo nomás en la casa, ¿por qué no se lo lleva al seminario para que sea un pastor? Dice el hermano, híjole. Le dijo, oiga, hermano, ¿usted tiene ese concepto de mí? O sea, porque me da vergüenza. ¿Cómo que ni estudia, ni trabaja y es bien flojo y quiere que sea pastor de la iglesia? O sea, por favor, ¿sí? O sea, eso no es así, hermanos. A muchos de nosotros, hermanos, hemos ocupado posiciones en las empresas, o sea, hemos tenido a lo mejor negocios en las empresas, estamos trabajando, estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Y hemos tenido el gozo de que el Señor nos ha llamado. En mi caso, fue llamado y dejar todo. ¿Sí? Que a mucha gente se le hizo increíble, pero es que es el llamado de Cristo Jesús. Hasta mis hijas de repente las sorprendí porque, ¿cómo? O sea, ¿cómo dejar esa posición? Y venir bueno, había que enseñarles que es el llamado de Cristo Jesús. Pero es el llamado de Cristo Jesús. Yo no me puse así de pechito, ¿verdad? Para que me llamara el Señor. Él llama a los que Él quiere. Entonces, hermanos, lo que nosotros debemos de hacer es estar trabajando, estar haciendo lo que tenemos que hacer, honrar a Dios con lo que hacemos, y si Él nos tiene considerados, Él nos va a llamar, y Él nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. Sí, pero hay que preparar a los hombres, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Y en ese tiempo, imagínense, no había Nuevo Testamento con qué perfeccionar a los hombres. Fíjense el trabajo que se echaron los primeros discípulos. A ver, entonces, hermanos, si no había Nuevo Testamento, ¿qué significa 2 de Timoteo 3, 16 y 17? ¿Sí se acuerda de él de memoria? Ajá. ¿A fin de que qué? De que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿No es lo mismo que nos dijo ya Pablo? Pero, ¿cuál toda escritura era inspirada por Dios? El Antiguo Testamento, hermanos. El Nuevo Testamento se iba formando. Ahora sí, cuando nosotros repetimos, ¿verdad?, ese verso, ahora sí incluye el Nuevo Testamento, porque es toda la Escritura. Ahora entendemos cuál es toda la Escritura. En aquel tiempo faltaba el Nuevo Testamento, que apenas se estaba iniciando. Así pues, entonces, hermanos, nosotros tenemos la palabra de Dios, la palabra viva, dice Hebreos, viva y eficaz, ¿sí?, que es la que nosotros tenemos que vivir y que predicar. Ahora pues, ¿cuándo se forma el Nuevo Testamento? Porque hay una discusión en que ¿cuándo se forma el Nuevo Testamento? Mira, el Nuevo Testamento se fue formando, te dije, al proceso de que iba creciendo la iglesia. Para el año 100 de la era, que es cuando, de la primera era, de la era cristiana, que es cuando muere el apóstol Juan, está terminado el Nuevo Testamento. Juan fue el último de los apóstoles vivos, y Juan fue el que escribió el Apocalipsis, que es el libro que concluye la revelación de Dios. Entonces, sí, porque no hay más escritos después. ¿Sí me explico? En este sentido. La iglesia ya usaba, vamos a decir, el Nuevo Testamento. O sea, si es el Espíritu de Dios, entendamos esto, si es el Espíritu de Dios el que lleva adelante la iglesia, es el Espíritu de Dios el que infunde en la gente quiénes son o cuáles son los libros que tienen valor. Además, había muchos testigos que venían de la enseñanza de los apóstoles. Había discípulos de Pablo, había discípulos de Pedro, había discípulos de Juan y de otros tantos cristianos que conocían lo que ellos habían escrito. Y la iglesia entonces lo comienza a usar. Esto te lo estoy platicando porque, por ejemplo, la iglesia católica se arroga el derecho de decir que ellos decidieron qué libros y qué otros libros no formaban el canon bíblico. Y esto es una gran mentira, ¿sí? Porque si bien es cierto que hubo 2 concilios a finales del año 300, que ellos oficializaron, o sea, dijeron oficialmente cuáles eran los libros canónicos, pero ellos no decretaron cuáles eran canónicos y cuáles
cuáles sí, cuáles no. Ellos lo que hicieron fue reconocer lo que ya la iglesia usaba, porque la iglesia, otra vez, es guiada por el Espíritu Santo. Y la Iglesia Católica no tiene derecho de decirnos, porque ellos dicen, si nosotros dijimos cuál era el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, entonces nosotros decimos qué libros sí son inspirados, y entonces nos quieren vender los 7 libros apócrifos que ellos tienen incluidos en sus Biblias, ¿sí? O sea, son apócrifos porque no tienen, más bien porque contienen errores geográficos, cronológicos, doctrinales, una serie de errores. Y la cuestión entonces es, fíjate, no es cierto que fue Roma la que nos dijo, vamos a decir, si vamos a esos puntos, no es cierto que fue Roma la que nos dijo qué libros eran inspirados y cuáles no. Porque fue en el año 393, cuando fue el concilio en Argelia, y en el 397 en Túnez. O sea, estos 2 concilios fueron los que oficializaron el canon. Y lo que te quiero decir también es que, pues no fue en Roma, fue en África del Norte. Así que no pueden arrogarse ellos el derecho de decir eso, pero bueno, ellos lo dicen. Y cuando se hizo el canon, para estos años, había grandes teólogos, entre ellos Jerónimo de Estridón, el conocido San Jerónimo, él decía cuáles libros sí eran canónicos y cuáles no. Y ustedes, si ustedes tienen por ahí una Biblia de las que él escribió, que es la Vulgata, y la tienen completa, vamos a decir, ustedes mismos pueden ver que cuando empieza un libro apócrifo, él dice, este libro no pertenece al canon, ¿sí? O sea, este libro no era aceptado por los judíos. Entonces, él mismo dice y descarta todos sus libros apócrifos. Pero claro, eso no lo promueven porque, pues, ¿cómo le van a quitar lo santo a San Jerónimo? ¿Sí? Entonces, porque también quiero decirles, ellos tienen otro de los grandes doctores de la iglesia, que es Agustín. ¿Sí? Y Agustín hablaba sobre la gracia salvadora de Dios. ¿Sí? Y la iglesia católica nos dice que la salvación es por obras, ¿sí? Más la fe. Y Agustín decía que no. Si Agustín siguiera viviendo, pues lo hubieran tenido que quemar por hereje, porque... Pero como la gente no lee, no se da cuenta de cosas como esa. Y la iglesia católica apuesta a eso, a la ignorancia. A que nosotros decimos, no, si lo dice el padrecito está bien. Y si lo dijo el papa está bien. Ellos son la voz de Dios para nosotros. Otra vez, se aprovechan de la ignorancia y eso no es lo que Dios quiere. Entonces, les decía yo, esto no puede ser. No puede ser que ellos se arroguen el derecho, porque la Escritura nos dice, ¿dónde estamos? Hechos 4. Nos dice, fíjate, que después de la predicación, estamos en Hechos 2, ¿verdad? Ya falta un minuto, hombre. Nos dice que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Por eso veíamos, no había Nuevo Testamento. ¿En qué se basaban ellos? En lo que hablaban los apóstoles. ¿Nosotros en qué nos basamos? En lo que hablan los apóstoles, ¿se fija? Si no viene en la Biblia, hermanos, si no lo dijeron ellos, no tenemos por qué creer ninguna doctrina que no venga en la Escritura. Y tenemos que estar alertas. Muy bien, vamos a dejar ahí, hermanos. Primero Dios, la semana próxima continuaremos.